Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte de este evento que organiza la Embajada de la República Argentina en España, el cual denominamos el Aleph argentino, influencia de la literatura argentina en la cultura en español. Hace un año, la Dirección de Cultura de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores propuso a todas nuestras embajadas desarrollar actividades cuyo objetivo fuera la difusión de los movimientos vanguardistas de los años 20 y 30 del siglo pasado. Se entendía que esos movimientos de vanguardia fueron clave para el desarrollo de un nuevo perfil creador propio argentino en varios campos de las artes. En esta embajada decidimos mirar al campo de la literatura y así nació esta iniciativa que hoy brindamos al gran público y que se concreta en develar con expertos argentinos, españoles y latinoamericanos lo que la literatura argentina brindó a la cultura en español. Permítame unas pocas palabras para explicar las razones del diseño de estas mesas. Solo hacer mención que en aquellos años muchos escritores volvían a nuestro país después de una formación europea y su creación tuvo lugar en una realidad local diferente a la misma. ¿Cuál es la particularidad de aquella década? En muy poco tiempo la ciudad de Buenos Aires cambió por completo y pasó a ser un escenario moderno, porque la de 1920 fue una década de grandes transformaciones sociales y de impactantes novedades en la cultura. En la ebullición creativa de aquel momento se constituyeron dos grupos que nacieron como antagónicos y terminaron siendo complementarios: el grupo Florida y el grupo Boedo. En el primero, el lenguaje de la obra debía ser autónomo con respecto a los valores de la sociedad dominante. Se sostenía en el mismo que el arte no debía ser o tener una función social. El más destacado representante de este grupo es Jorge Luis Borges. A continuación tengo el placer de presentarles a los expertos que intervendrán hoy y que darán cuenta de la influencia de nuestra literatura en la literatura de habla hispánica. En primer lugar, menciono al coordinador y seleccionador de los ponentes que dirigirá ambas mesas, el señor Guillermo Ross, quien nació en Buenos Aires en el año 1973 y reside en Madrid desde el año 2002. Es escritor y ha ejercido como periodista cultural y coordinador de talleres de escritura creativa y clubes de lectura. Su última publicación es El Indio Cíclope, novela ilustrada por Oscar Grillo. Hoy jueves, en la mesa dedicada a Jorge Luis Borges y los jóvenes, intervendrán Clara Obligado, nacida en Buenos Aires y radicada en España desde el año 1976. Es licenciada en literatura y ha dirigido los primeros talleres de escritura creativa que se organizaron en este país, actividad que ha llevado a cabo para numerosas universidades y diversas instituciones y que realiza de forma independiente. Es autora de novelas, cuentos y antologías. Tiene numerosos libros de ensayo y es colaboradora en medios periodísticos. Su obra ha sido traducida a diferentes idiomas. Fue galardonada con el Premio Femenino Lumen y el Premio de Novela Breve Juan March Sencillo. Su última publicación es Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, cuya presentación tuvo lugar antes de ayer, en la librería Alberti de Madrid. Finalmente, José Manuel Fajardo nació en Granada en el año 1957, es escritor, periodista y traductor, vivió en París durante 9 años y desde hace 10 reside en Lisboa. Ha sido redactor y colaborador de numerosos medios de comunicación españoles e internacionales, tales como El País, Le Monde Diplomatique, Infolibre y Senda. En 1992 recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Es autor de novelas y relatos. Sus obras están traducidas a varios idiomas, por ejemplo el francés, el italiano, el alemán, portugués, griego, serbio y rumano. Ha recibido en Francia los premios literarios Charles Brisset y Alberto Benveniste. Bueno, finalmente le paso la palabra a Guillermo Ross, quien continuará con las mesas y introducirá nuevamente a las personas que participarán de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a la Embajada Argentina, a la Cancillería Argentina, a la Embajada Argentina en España, por si nos están viendo desde donde no sabemos dónde. Este es un pequeño ciclo
de dos charlas que dimos en Llamar el Aleph Argentino y que hoy tiene su sesión, su segunda tarde. Tenemos el gusto de conversar con Clara Obligado y con José Manuel Fajardo sobre una figura, la figura central, sin duda, la que nos da también el título, el rótulo de estas dos tardes conversando sobre literatura, nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges. Hola Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas Hola, gracias. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a... La idea es empezar con una pregunta un poco fácil y difícil, porque es la que un poco reproduce este eslogan del Aleph argentino, el aporte de la literatura castellana, de la literatura argentina a la cultura en castellano. Entonces, para abrir el juego, si les parece, hago esta pregunta a los dos. ¿Cuál creen que es el aporte, si es que se puede hablar de un aporte, o el gran de Argentina a la cultura en castellano? Quien quiera tomar la palabra. Los hombres primero. Bien, me parece muy bien. Espero el ramo de flores. Vamos a ver. Lo que pasa es que es muy difícil valorar así en general, ¿no? Es muy difícil en el sentido de que la cultura en lengua castellana es muy diversa, felizmente. Estamos hablando de, creo que son 22 países, en realidades históricas, culturales y sociales muy distintas, aunque compartamos la misma lengua, pero no es exactamente, no son copias de la misma lengua. Tenemos una lengua bien diferente, ¿no? Entre los diversos países entre sí y dentro de los propios de cada uno de esos países, ¿no? Entonces, quiere decir que el modo en que la literatura de uno de esos países puede influir sobre los demás, bueno, pues depende mucho. Eso habría que hacer casi una especie de encuesta por países para ver cómo cada uno lo vio, ¿no? Yo puedo hablar, creo, de cómo ha influido en España, y voy a tratar de hacerlo desde el terreno de lo que sé, porque, bueno, ustedes ya saben que esta es una época en la que se habla mucho y todo el mundo habla de todo, o todos hablamos de todo, y uno acaba pues por no decir más que lugares comunes muchas veces, porque es imposible que todos sepamos de todo, ¿no? Entonces yo me voy a ceñir lo que sé. Lo que sé es mi propia experiencia, la experiencia de mi generación, el modo en que mi generación, es decir, aquellos que éramos jóvenes en los últimos años de la dictadura de Franco y que vivimos y protagonizamos la transición política en España y participamos en la primera década de construcción de la democracia, ¿no? Es un grupo amplio. Y bueno, aunque yo no pueda atribuirme ningún papel de portavoz de toda aquella generación, pero sí puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo creo que la literatura argentina en España jugó un papel importantísimo, porque de algún modo fue, junto con la obra de Gabriel García Márquez, fueron los dos pilares de una renovación lectora dentro de España, en la nueva generación, sobre todo, que estábamos viviendo en los años 70, el proceso de cambio político y cambio cultural en el país, ¿no? Y digo eso porque fue una literatura que nos trajo, ahora me centro básicamente en la Argentina, nos trajo una visión muy cosmopolita, que era algo que en España faltaba en ese momento. Es decir, la sociedad española ha sido una sociedad bastante provinciana durante mucho tiempo, debido a las condiciones de limitación y de aislamiento a que la sometió la imposición de la dictadura y las trabas para acceder o para comunicar, que eran propias de la época, ¿no? También la propia lucha contra la dictadura también llevó que en España pues, se hiciera un tipo de literatura que estaba muy centrada muchas veces en lo propio, en lo nuestro, ¿no? Es decir, en los dramas y tragedias que nosotros estábamos viviendo como país, ¿no?
los que habíamos heredado y los que estábamos viviendo, los que vivíamos en ese momento. Y la literatura argentina, yo recuerdo perfectamente cuando empecé a leer a Borges, cuando empecé a leer a Cortázar, claro, aquello era, no sé, claro, era como si de repente alguien abriera un ventanal gigantesco en tu casa y descubrieras que del otro lado de esa pared no había una ciudad gris, sino que había un mundo entero. Porque tanto Borges como Cortázar son autores que son autores, hoy día se diría como que practicaban mucho la metaliteratura, ¿no? O sea, son autores llenos de referencias, que hacen una literatura empapada de la literatura de otros y de universos distintos, no solamente en Argentina. Es decir, la literatura argentina no nos traía solamente la cultura argentina, nos traía la cultura del mundo, incluida y empezando por la cultura europea. Y eso para mí y sé que para la gente de mi generación, porque en aquella época que no había tanto videojuegos, ni tanta internet, ni todas estas, digamos, distracciones de la mente, la lectura jugaba un papel importantísimo en aquella generación. Entonces la gente de mi generación, incluso personas que no eran ni especialmente amantes de la literatura, ni especialmente intelectuales, eran sin embargo muy lectores, porque era una de las maneras en las que nosotros, todos, fueran cuales fueran nuestras ambiciones, nos entreteníamos, ¿no? Y yo recuerdo que era muy frecuente entre la gente, los chavales de mi generación, el estar leyendo a autores que ahora pues sospecho que no estarán tan de moda entre los más jóvenes, ¿no? Como era el caso de Borges y el caso de Cortázar. Y los cito juntos porque para nosotros Borges y Cortázar eran, no sé, como una pareja de baile. O sea, que decir que ahí nos llegaron como de la mano, aunque tenían concepciones distintas en algunos terrenos, pero los dos compartían dos elementos muy importantes. Era, por un lado, esa apertura al mundo, que nos hacía además descubrir a otros autores, porque eran autores que nos abrían puertas a otros autores, y los dos eran dos grandes reivindicaciones de la fantasía, de la imaginación, de la literatura fantástica, y eso en un país con una vocación de realismo y neorrealismo tan arraigada como España, pues era también una novedad. Es decir, era la irrupción de un tipo de literatura que no era tan frecuente en esa época. Bueno, a mí se me ocurren como un montón de cosas a la vez y voy a tomarlo desde otro lado, porque me parece que es interesante. A medida que los escuchaba, Guillermo decía que nació en 1973, yo llegué en 1976, con lo cual prácticamente nunca hemos vivido en el mismo país. Entonces mi experiencia como argentina, que sí que lo soy, es no haber ni siquiera compartido la tierra con gran parte de los argentinos, porque el exilio me catapultó fuera de las fronteras, ¿no? Me gustaba mucho lo que decía José Manuel de que cuando llegaron Borges y Cortázar era como abrir una ventana. Yo cuando llegué a España era como cerrar una ventana, ¿no? Yo llegué a la España posfranquista, Franco había muerto hace un año, y me recuerdo a mí misma leyendo con estupor lo que leía. Digo, por Dios, qué aburrimiento que me produce esto, ¿no? No porque fuera malo, sino porque no era mi cultura, simplemente. Y cómo España se refiere a dos autores que en realidad son básicamente internacionales, como Borges y Cortázar. ¿No? Como literatura argentina estamos hablando de autores que son muy extrarrádicos, los dos. O sea, mi primera pregunta sería ¿qué es la literatura argentina? O sea, ¿qué es este invento de una literatura nacional? Que yo cuestiono muy seriamente también, ¿no? O sea, que por eso me cuesta entrar en este camino. Y me gustaría también mencionar algo que jamás se menciona, que es a los escritores que llegaron con el exilio, los escritores argentinos que llegaron con el exilio y que fueron prolijamente olvidados, ¿no? Entonces creo que esto es una deuda pendiente que tiene la transición, el análisis de la transición con un grupo de gente que era mayor que yo en ese momento, como por ejemplo David Viñas, por poner un nombre cualquiera, ¿no? Susana Constante, Marcelo Cohen, por ejemplo. También la gente olvida que Marcelo Cohen vivió 20 años en Barcelona, ¿no? ¿Y qué pasó con todos nosotros, ahí me incluyo, que participamos en la creación de la transición con toda nuestra voluntad, dolor, porque veníamos muy seriamente heridos, ¿no? Y también con nuestra literatura,
¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que este es el análisis que nos toca hacer ahora, ¿no? O sea, abrir el campo, decir que los países no son tan cerrados como parece y que estamos metidos en un problema de amalgama que hace que nos leamos todos de otra manera, ¿no? Y también me gustaría rendir homenaje a aquellos autores españoles que sí que hicieron de la poética de algunos autores nuestros su poética. Por ejemplo, Hipólito Navarro, ¿no? Que sería un escritor que toma a Cortázar y lo reconvierte, no lo copia, lo reconvierte hacia una literatura que le es propia, él es de Huelva, ¿no? Que escribe desde Sevilla. Entonces, bueno, me parece que son muchas puntas y que, Guillermo, con lo que has dicho, podríamos estar los tres conversando ya toda la ponencia, ¿no? Porque además lo interesante de esto es que cada 10 años nos lo replanteamos de otra manera, volvemos a pensarlo. Y creo que este es un momento de pensar hacia adelante, ¿no? Con las corrientes migratorias que hay. Absolutamente. Es verdad, podemos estar hablando muchas horas y muchos días, especialmente en el caso del escritor que nos convoca, que es un escritor que pone en juego esto de ser el escritor nacional, ¿no? ¿Qué es eso? Que es el escritor nacional y que habla del escritor nacional. Sé que tienen notas y que han pensado en estos temas, entonces tampoco quiero direccionar mucho. Si te parece, Clara, sé que has tomado, sé que quieres leer algo que tienes escrito. Yo creo que vamos a hacer al revés, ya que estás dirigiendo la ponencia, voy a empezar a dirigirla yo, ¿no? O sea, que no debería ser esto. Yo creo, no, por lo que estuvimos charlando, me parece que José Manuel tiene algo como previo a lo mío. Vale. José Manuel, si estás de acuerdo, yo creo que es mucho mejor que empieces tú, es más organizado, pero como os dé la gana, ¿eh? José Manuel, si quieres tomar la palabra. Bueno. Vamos a ver. El problema es cuando el enunciado del debate, ¿no? Yo soy, aparte de otras cosas, uno de mis múltiples sombreros, soy gestor cultural también y he creado y dirigido festivales literarios en los que hay debates y siempre es una tragedia poner un tema para un debate porque todos los temas, cuando empieza el debate, siempre hay un participante que dice, bueno, pero es que yo no acabo de ver claro esto del tema, entonces el organizador entra en una fase de desesperación y se da cuenta de que no existe el título perfecto para los debates porque todo es tan amplio y tan universal que uno se vuelve loco. Entonces, pero bueno, eso que parece un defecto en realidad es una virtud total, porque lo que da es una libertad enorme a los participantes para que cada uno coja la planta por la hoja que más le interese, ¿no? Además, imagina que, perdón, José Manuel, que si además la palabra central del debate es Aleph, Claro. O sea, estamos perdidos el cosmos. Claro. Pero yo me voy por ese Borges y los jóvenes. Muy bien. Que me parecía y que tiene que ver con lo que ha sido mi anterior intervención, ¿no? Si yo de alguna manera sí quisiera viajar a aquel momento, el momento de los años 70 y esa irrupción de la literatura de América Latina y en particular la literatura argentina, capitaneada por Borges, hay que decirlo porque era el gran referente, con Borges junto con García Márquez. Es decir, en realidad yo creo que esos fueron los dos nombres. Si alguien tuviera que decirle en España, bueno, ¿cuáles son los dos autores latinoamericanos que son una referencia según usted? Bueno, pues yo estoy casi seguro que una gran mayoría diría que Borges y García Márquez, porque son como los dos autores que de alguna manera marcaron más a los lectores y también a los autores que después nos convertiríamos en aquel momento. Pero claro, ahí lo interesante para mí, con respecto a Borges, es que, claro, si yo digo Borges y los jóvenes, lo primero que me viene a la cabeza es que no se me ocurre ningún ser humano más alejado de la palabra joven que Borges cuando pienso en él. Es decir, yo cuando pienso en Borges, desde que lo leí por primera vez, Borges siempre era mayor, era una persona extremadamente mayor, casi un anciano para mí, un hombre además formal, en una época de informalidad total, es decir, en la que nosotros íbamos con melenas y con barbas y vestido de una manera un tanto así a lo hippie,
y Borges siempre era ese hombre atildado, morigerado, prudente, educado, que hablaba de esa manera pausada. Bueno, es cuando lo veías en la televisión, en alguna entrevista, apoyadito sobre el bastón, en esa actitud de cavilar. Y entonces uno diría, bueno, desde la perspectiva de hoy, en que la juventud se ha convertido no en una fase biológica, sino en una virtud cultural. Es decir, ser joven es lo que hay que ser, por mucho que sea algo transitorio. Si se buscan jóvenes autores, se buscan jóvenes artistas, se buscan jóvenes políticos. La juventud se está entronizada como reina de los valores culturales de la época, y además una juventud que lo que hace es mirarse a sí misma. Es decir, hay un proceso de narcisismo sobre el propio hecho de ser joven, en el que la juventud reflexiona sobre la juventud, consume productos para jóvenes, protagonizados por jóvenes. Entonces, en esta perspectiva de hoy, uno se pregunta, bueno, ¿y qué podía aportar aquel señor tan serio, tan formal, con traje, chaqueta, a los jóvenes melenudos y hippies de los años 70? Lo curioso es que era una referencia para nosotros, no era una referencia para nuestros mayores. Borges no fue una referencia para nuestros padres, a pesar de que tenía la edad de nuestros padres. Borges se convirtió en una referencia para los jóvenes de los años 70, cuyos gustos musicales y estéticos en otros dominios estaban lejísimos de lo que podía representar, digamos, la actitud personal de Borges como escritor, e incluso sus propias temáticas literarias, que estaban bien alejadas de las vivencias juveniles de ese momento. Entonces, claro, la pregunta, cuando vi este tema, la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y por qué entonces Borges fue adoptado con ese entusiasmo por los lectores de esa época? Más aún, ¿por qué yo tenía como lector la sensación de que cuando me adentraba en un texto de Borges estaba infringiendo algo, estaba metiéndome en un territorio peligroso, estaba jugando con fuego, a pesar del tono de sus textos, que no es un tono ni incendiario ni provocador, es un tono, su prosa, que tiene esa belleza tan aquilatada y a veces casi marmórea en algunos momentos, ¿no? Y sin embargo, uno lo leía y lo leía con esa sensación de estar haciendo algo peligroso. Bueno, es decir, una nota de pie sobre algo peligroso, que era muy frecuente entonces. Una de las influencias de la literatura argentina sobre España en esa época es que muchos de los libros que estaban prohibidos en aquel momento nos llegaban a España por debajo del mostrador de las librerías a través de editoriales argentinas, particularmente la editorial Losada, que recuerdo que sus libros eran bien codiciados y los libreros siempre tenían alguno de Strangis, te lo vendían así como de tapadillo. Por ejemplo, Tercera Residencia de Pablo Neruda, con su famoso poema de Franco en los infiernos, pues bueno, uno lo conseguía, pero de esa manera, ¿no? Entonces ahí, y tenía esa sensación peligrosa, ¿no? Es decir, estabas leyendo algo que estaba prohibido en tu país. Borges no estaba prohibido en España, estaba editado, yo tengo aquí un libro, que está ya como destruido, el pobre, de tanto como lo he leído y releído a lo largo de la vida, ficciones, y yo lo leía con una devoción, con una inquietud que no acababas de comprender exactamente, ¿no? Y yo creo que en ningún momento se me ocurrió ni pensé en la edad que tenía Borges. Ahora, antes de venir a preparar este tema, me quedé pensando, bueno, ¿y qué edad tenía Borges? Pero voy a pensar un momento qué edad tenía él cuando escribió esos textos, ¿no? Porque yo en ningún momento se me ocurrió pensarlo en aquella época. Es decir, a mí la edad de los autores en aquel momento no me interesaba lo más mínimo. Que fueran jóvenes, que fueran viejos. Lo que buscaba, y lo que buscaba yo, como tanta otra gente de mi generación, era eso que André Breton dice al final del primer manifiesto surrealista, ¿no? Cuando termina con esa frase que yo siempre he pensado que es como una frase que
mi generación podría firmarla colectivamente, decir, sí, Andrés, estamos contigo. La última frase del manifiesto surrealista dice, la existencia está en otra parte. L'existence est ailleurs. Bueno, nosotros yo creo que vivíamos colectivamente con la idea de que la existencia tenía que estar en otra parte, porque la existencia no podía ser solo ese mundo gris y siniestro en el que habíamos tenido que crecer y en el que habíamos ido tratando de abrirnos paso, ¿no? Y yo creo que el impacto tremendo que Borges en particular tuvo sobre mi generación y desde luego el que tuvo sobre mí es que introdujo la incertidumbre en mi cabeza. Introdujo fisuras en la realidad que yo vivía cotidianamente, a través de las cuales se veían cosas formidables. Y pueden sonar un poco tontas, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando leí el estudio que él hizo sobre las Kanigher, las metáforas codificadas de las sagas islandesas, ¿no? Que es uno, déjame que lo tengo por aquí, está aquí buscando, está en Historia de la Eternidad, ¿no? Aunque él abordó el tema en varias ocasiones, ¿no? Pero en la Historia de la Eternidad él hace este estudio sobre las Kennigar, ¿no? Y yo de repente me encontré, primero, descubriendo un territorio que desconocía totalmente, que era el de las sagas islandesas. Descubriendo todo, descubrí una isla, descubrí un universo y en el que he seguido navegando después, porque he terminado por escribir sobre los viajes de Leif Erikson y de Erik el Rojo y tal, ¿no? Pero claro, tú te encontrabas con que dentro de esos códigos tú podías decir que la sangre era el riacho de los lobos, o la marea de la matanza, o el rocío del muerto, o la cerveza de los cuervos, que el rey era el señor de los anillos, cosa que después, al poquito tiempo de leer a Borges, se publicó en España la traducción del Señor de los Anillos, y de repente, cuando se publicó aquel libro, gracias a Borges yo entendí no solamente que se llamaba El Señor de los Anillos, sino que entendí el sustrato de conocimiento de las literaturas germánicas y nórdicas que tenía Tolkien cuando escribió ese mismo libro, ¿no? Es decir, era un autor que te iba abriendo esas fisuras en el muro gris de un mundo cerrado, y a través de ellas uno iba haciéndose un hueco, iba asomándose a otros universos, iba encontrándose incluso con elementos de tu propia cultura. Y en esto me hace gracia porque Borges, que preconizaba una literatura que distanciada de cualquier tipo de impacto social, no sé si alguna vez sería consciente del impacto social que tuvo alguno de los aspectos de su literatura, por ejemplo, sobre la sociedad española a través de los lectores, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la aproximación que él hace a la cábala, a la cultura judía, tanto desde el lado sefardí como desde el lado askenazi, nos traía a la gente de mi generación, nos devolvía de una manera indirecta una memoria de una de las piezas de la identidad española que había estado negada sistemáticamente durante toda la dictadura, que era el componente sefardí, el componente judío de nuestra propia identidad, ¿no? Junto con el componente musulmán, que también aparece en la obra de Borges, ¿no? Entonces, entrar en esos terrenos, que eran terrenos que hasta entonces habían estado marginados y que además se enfrentaban directamente con la versión oficial de lo español. Tú tenías que ser católico y conservador. Entonces, lo judío, lo musulmán, se suponía que eran elementos del pasado, y Borges de repente te los devolvía, y te devolvía en relatos que estaban ambientados en el siglo XX, que ponían tu lengua, la ponían en comunicación con otras lenguas, con otras culturas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es para mí el raro milagro de la obra de Borges, es su capacidad
de generar un estado de expectativa intelectual. Si tú estás permanentemente ante la sensación de que se va a producir un prodigio, de que hay algo prodigioso en todos los textos de Borges. No solamente porque a veces ocurren, es decir, porque él tiene hallazgos intelectuales maravillosos. Por ejemplo, esa idea de que los lugares pueden propender a desaparecer si nadie los visita o nadie los recuerda, ¿no? Entonces que se van borrando del mapa. Esa es una idea maravillosa que después uno la puede rastrear en la propia literatura española. Hay una escritora española muy famosa, Rosa Montero, que tiene una novela que se llama Temblor, una novela de fantasía, de ciencia ficción. Rosa y yo somos prácticamente de la misma generación. Y en esa novela, cuando la gente va olvidando las cosas desaparecen. Desaparecen incluso montañas, desaparecen. Entonces, cuando yo leí eso, le dije, Rosa, creo que hemos leído los dos el mismo autor argentino de Jovencito, ¿no? Porque ves ese eco, ¿no? Entonces, esa sensación de que hay un prodigio que está a punto de producirse, que es como una especie de extraña vibración en el texto, yo creo que eso empatiza directamente con un espíritu juvenil, en el sentido de que cuando uno es joven tú estás en ese proceso de cambio, estás en ese proceso de descubrimiento del mundo y Borges lo que te propone o lo que te dice es que el mundo no es solo lo que tú ves, lo que tú te rodeas, sino que tiene esas fisuras, o lo que decía Cortázar cuando decía que él, cuando veía dos sillas no veía las dos sillas, sino el espacio que había entre ellas, ¿no? Entonces esa fisura, ese espacio, es el que yo creo que convirtió a Borges en un autor adoptado con entusiasmo por los jóvenes de aquellos años, ¿no? De los años 70, 80. Gracias, José Manuel. Ahora se entiende mucho mejor esa imagen tan gráfica de las ventanas abiertas y de una palabra que no usaste, pero que me parece que bien puede ser representativa de lo que dijiste, la liberación que puede traer una literatura nueva, unos vientos nuevos. Y por otro lado, lo cardinal de la interpretación según el momento histórico y la geografía en la que uno se encuentre, ¿no? Que pensaba que nosotros tres ahora mismo seguramente estaremos muy en espacios muy diferenciados, pero probablemente los análisis tiendan a parecerse en muchas cosas. Clara, tienes la palabra. Sí, mientras José Manuel iba hablando, yo pensaba en el sur, ¿no? De Borges, donde el personaje es dos personajes a la vez, uno que vive en la ciudad y otro que se convierte en un criollo y mantiene un duelo como criollo, ¿no? Entonces, José Manuel, si te parece, yo quiero mantener ese duelo con la otra cara, que creo que es divertido, más divertido que el plan que teníamos. Es divertido mostrar las otras caras de Borges cuando éramos jóvenes. Yo tuve a Borges en la facultad de profesor en literatura inglesa, que fue una experiencia muy interesante porque yo estudiaba en la Universidad Católica y Borges apareció un día ya jubilado en la universidad pública pidiendo una cátedra porque él se aburría si no daba clase, le encantaba dar clase. Y entonces mi facultad, que era católica en serio, no de nombre nada más, dijo que no, que de ninguna manera porque él era agnóstico. ¿No? Entonces los alumnos, incluida yo, que era dirigente del centro de estudiantes de la izquierda más radical en ese momento, hicimos una carta diciendo, lo queremos, ¿no? Yo lo quería porque no era totalmente tonta, pero en mi generación no quería Borges, no lo queríamos. O sea, mientras las bombas explotaban por la ciudad y nosotros hablábamos del amor libre y bueno, y el mundo cambiaba a unas velocidades galopantes, ¿no? Borges hablaba de los Kenningar, como bien dices, y hablaba a veces recitaban anglosajón toda la clase, y nosotros lo mirábamos como diciendo, este tipo, ¿qué le pasó? ¿Qué comió? ¿Qué fumó? ¿No? Sin embargo, tenía dos datos que para mí sí me abrieron tu ventana, digamos. Uno fue la ironía. Yo creo que Borges es un irónico consuetudinario, o sea, su ironía, pero su ironía sobre la literatura.
¿no? O sea, él se burlaba de la literatura. No solo se burlaba, sino que organizaba su programa sin tener ejes centrales. Por ejemplo, daba literatura inglesa, pero no daba Shakespeare. Podía dar a, qué sé yo, cualquier otro autor secundario, a Marlowe, ¿no? Christopher Marlowe, pero no Shakespeare, ¿no? Los Kenningar, que tú comentas, Borges leía los Kenningar, que uno tenía una cierta solemnidad, cuando uno tiene 20 y pico de años cree que las cosas son importantes. Pues Borges se retorcía de risa de los Kenningar. Decía, qué espanto, y leía un Kenningar que eran verdaderamente espantosos, tenía toda la razón del mundo, ¿no? Después, otra cosa muy divertida de Borges era cómo nos dejaba acercarnos a él de una manera nada sagrada. O sea, uno imagina al Borges viejo, pero Borges en Argentina primero. Yo fui a ver una exposición hace poco tiempo donde se hablaba, se exponía las cosas que la gente decía de Borges. Era una peor que la otra. Menos lindo, todo. ¿No? Hasta que Borges es el autor reconocido que fue. ¿Por qué? Porque era un tipo polémico. Y en ese sentido, para mí, profundamente juvenil. O sea, yo desde la orilla opuesta de su pensamiento, no podía dejar de respetar a este viejo que decía lo que le daba la gana, ¿no? Por otro lado, nos recibía en la biblioteca. Yo recuerdo que decidí trabajar sobre Memorias de un fumador de opio de Thomas de Quincey, tema que por supuesto propuso Borges, porque como autor secundario no hay como Thomas de Quincey. Iba, lo veía con mi trabajo y le decía, mire Borges, yo estoy trabajando esto, qué interesante, me decía. Y yo salía de ahí sintiéndome, ¿no? Silvino Campos me sentía, menos maltratada, pero Silvino Campos, ¿no? O sea que fue un tipo, en ese sentido, profundamente juvenil, a pesar de sus contradicciones y su manera de ver el mundo. Yo tardé muchos años en valorar al verdadero Borges, el que a mí me cambió como escritora, que es el Borges que escribe. No el Borges que es, con sus cosas simpáticas, antipáticas, ¿no? El Borges que escribe. Y a mí me cambió la manera de pensar la literatura directamente. O sea, yo creo que Borges es un autor que sigue dándonos, sigue siendo impresionante. Yo no lo vivo como un autor nacional, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo con Beatriz Arlo, que dice que es Borges un escritor de las orillas, ¿no? Es un tipo que fue formado en Europa, que es la realidad de Borges, en Suiza, incluso en España. Vuelve en 1921, 7 años de su infancia vive fuera, o sea, es un medio extranjero. Vuelve, escribe el idioma de los argentinos y empieza riéndose del idioma de los españoles. Ese es el Borges que nosotros, creo, no sé José Manuel si tú, pero yo sí, es el que admiramos, el iconoclasta, ¿no? El que es capaz de defender teorías indefendibles, pero con una inteligencia profundísima. Entonces, a mí lo que me gustaría exponer es un poco las virtudes que Borges tiene para los jóvenes de hoy, ¿no? O sea, desde esa percepción mía juvenil de Borges como un tipo que yo no podía encajar y que terminé adorando, o sea, gran parte de lo que escribo se refiere a Borges, ¿no? Yo lo doy siempre cuando doy clases, yo doy talleres de escritura y Borges es algo que se debe dar. Pero un año, un chaval que era bizco, feo en mi vida, este un chaval más feo, que su trabajo era cuidar víboras, ¿no? Para que ubicáis un poco el personaje. Con un pequeño problema intelectual, evidentemente, me contó que él era lector de Borges. ¿Por qué? Porque a él le gustaba el juego del rol. Borges es una cantera de historias para el juego del rol. Entonces yo ahí tomé conciencia de frente a qué estaba. Estaba frente a un autor de los que llamamos universales. No universales porque sea de ninguna parte, sino porque es de todo, que es distinto, ¿no? Yo creo que ser universal quiere decir, me puedo adueñar de él y no hay ningún problema. Desde todas partes me puedo adueñar de él. Entonces empecé a trabajar en los textos de Borges desde una perspectiva como más juvenil. Y lo primero que hice fue trabajar la microficción en Borges, ¿no? Que es uno de los temas aparentemente menores en este libro que yo adoro, no sé si lo ven, Antología de la Literatura Fantástica, donde Borges se dedica a inventar cosas, como es iconoclasta, no tiene ningún problema, es un tipo libre por no tiene ni estudios universitarios, no debe nada a nadie,
lo han atacado toda su vida, entonces libremente hace lo que le dé la gana. Por ejemplo, tomar textos de otros autores, recortarlos y decir, esto es un hiperbreve, esto es una microficción. A mí eso me encantó. Y hay dos escritores argentinos, Raúl Brasca y Luis Chitarroni, que trabajan en esta línea del texto fragmentado como otro posible texto. Esto es súper borgiano, ¿no? O sea, el texto como otro texto. Y sobre eso hice estos dos libros, Por favor se abreve 1 y Por favor se abreve 2. Este libro vendió 20.000 ejemplares. O sea, para que vean como una aventura minúscula, ¿no? Esto es gracias a Página de Espuma, no a mí. ¿Y por qué hice esto? Porque yo estaba enamorada de un texto de Borges que dice, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Adoro ese texto, lo adoro. ¿Dónde está ese texto para mí? Está, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel, o sea, yo que lo he sido todo, he sido el dios de la literatura, no he sido nunca el adverbio, ¿no? O sea, como Borges pende de una palabra. Y además Matilde Urbach es un personaje de radionovela, o sea, que el viejo Borges, calentón, decía, yo quería que me abrazara esta mujer y nunca me abrazó, ¿no? Ese nunca, yo lo vuelvo a encontrar, o sea, este uso del adverbio como manera de modificar un texto, lo vuelvo a encontrar en Cortázar. Cortázar es un tipo que siempre dialogó con Borges. Borges no lo quería Cortázar, eso es sabido, ¿no? Pero como todos los escritores tenemos dos neuronas, yo creo que nos dedicamos a desmontar a Borges para ver cómo lo hizo, ¿no? Entonces, Cortázar también tiene un cuentito, que también antologué en este libro, que se llama Amor 77, y dice, después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. ¿No? Es precioso el texto, ¿no? Pero vemos como de nuevo un adverbio modifica todo el texto. Yo creo que uno está jugando en espejo con respecto al otro. Otra línea de investigación que yo encontré a partir del trabajo con jóvenes, o sea, yo creo que los jóvenes siempre se dice que leen mal y no quieren leer, yo creo que es falso, que es la literatura juvenil, que es la cosa más aburrida en el planeta Tierra. Si yo me hubiera formado con literatura juvenil, no sería hoy escritora, ni sería lectora, me hubiera pegado un tiro en la cabeza. Pero me parece que la sintaxis en Borges es una cosa maravillosa. Voy a dar un ejemplito. Este es un cuento que a mí me encanta, que se llama El Muerto, que lo primero que me divierte es que hay que traducirlo. O sea, hablamos el mismo idioma, pero para leer El Muerto hay que hacer una traducción primero explicándole a los españoles que un oriental no es un chino, sino un uruguayo. ¿No? O sea, todos estos desencuentros con el idioma que tiene Borges por su riqueza idiomática y porque usa distintos tópicos, desde la gauchesca a la lengua culta, bueno, lo que le da la gana. Voy a leer una frase y después les voy a contar, debería decirles qué tiene esta frase, pero no, lo voy a contar. Dice, el principio del muerto, que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito, sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos secuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. Esta frase está al revés. ¿Por qué? Porque tiene la subordinada puesta delante de la oración principal. Lo vuelvo a leer. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito, sin más virtud que la infatuación del coraje, se interna en los desiertos secuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. El cuento es la historia de un principal y un secundario. O sea, el tipo consigue en una oración meter en el corazón de aquella aburridísima sintaxis que nos enseñan, ¿no?, el tema del texto. No solo eso, sino que si has leído algo de Borges y el anglosajón, el sonido es del anglosajón. Todas estas compadrito, virtud, coraje, ¿lo veis? O sea, estos sonidos fuertes, difíciles, trabados, son del anglosajón. O sea que aquí lo que está haciendo Borges es leyendo en clave anglosajona la literatura gauchesca. Y a su vez, escondiendo en la sintaxis un misterio. Entonces, yo creo que esto es un elemento maravilloso para trabajar con la gente joven, ¿no? Voy a ir un poco rápido, así nos da tiempo de conversar. Me gustaría hablar de numeraciones y demás, pero también me gustaría mucho hablar de Borges e Internet, ¿no? Cuando leemos a Borges, es uno de estos autores que son los que a mí me divierten,
que pide que averigüemos qué quiere decir cada palabra. O sea, Borges hay que leerlo como si fuera una novela policíaca, ¿no? O sea, porque si no, uno se queda sin Borges, ¿no? Yo creo que Borges hay que leer un cuento al año, desmontándolo bien, ¿no? Porque bastante trabajo da leer un cuento de Borges. Pero ¿cómo funciona Borges? Funciona como Internet. O sea, en realidad, los textos de Borges están plagados de hipervínculos, ¿no? El hipervínculo mayor sería el Aleph, de eso podemos, si quieren, después hablar juntos, ¿no? Y convierte al lector en un participante activo, igual que la red, y reproduce lo que él mismo hacía, que es usar la enciclopedia británica como elemento para cifrar un texto. O sea, Borges es, como él mismo decía, menos culto de lo que parece. Lo que tiene es muy buen manejo de la enciclopedia. Entonces, si uno toma un texto de Borges y lo mete en Internet, va buscando los problemas en Internet, aparecen todos solucionados. O sea, no solo adelanta la red, porque lo dice, por ahí tengo alguna cita, ¿no? Dice, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. No, eso es Internet, ¿no? Si les parece, voy a colgar el teléfono que está sonando y te toca. Lo del teléfono es una broma de Borges desde algún lado, seguro, porque Yo sé. la intervención de la máquina, empezaste a hablar de Internet, Clara, y se metió una broma borgiana. Eso es por burlarme de él y decir que era un viejo loco y que hablaba anglosajón. De verdad, podía estar media clase o 15, 20 minutos hablando en anglosajón, teniendo conciencia de que nadie lo entendía, ¿no? Le daba la gana y ya está, ¿no? Continúa que está muy interesante. Bueno, podríamos decir también, o sea, que podemos pensar que Borges pensó Internet en esta cuestión infinita, pero también que Internet es un arma, la Wikipedia simplemente, es un arma para leer a Borges. O sea, que Borges se le puede dar a un lector joven, y el lector joven, si uno le indica un poco, estábamos leyendo en esta clave la historia del traidor y del héroe, o del héroe traidor, nunca me acuerdo en qué orden va, y si uno busca todas las citas de Borges en Wikipedia, el cuento se entiende perfectamente bien. O sea que es el proceso inverso, ¿no? Entonces, yo creo que este es un autor, bueno, no solo es el autor de los autores, para mí es el mejor autor del siglo XX en castellano, por lo pronto. No los he leído todos, siempre queda la posibilidad de que uno se olvide de alguno, ¿no? Pero es un autor monstruoso, cuyo defecto es quizá ser una literatura tan profundamente masculina. O sea, yo creo que es una pena. Bueno, no estaba en su manera de ver el mundo. Pero como mujer yo un poco ausente sí que me siento. Fuera de cuentos como Emma Suns o estos cuentos donde la mujer de alguna forma entra, ¿no? Pero de todas formas le estoy profundamente agradecida. A ver, sabes que últimamente esto del Cano se nos ha ido de las manos y he visto mucho ahora que hablas de Borges como el gran autor del siglo XX castellano. He visto conversaciones en internet sobre sobre si Borges es el mejor autor de todos los tiempos, ¿no? Y hay Que habría que haberse leído, para ser serios, habría que haberse leído, tendríamos que ser Borges o crear un cuento. Mira, Guillermo, tienes una buena historia para escribir, buscar al autor perfecto, ¿no? Claro. Tendría que leerte toda la literatura, cosa que es imposible, y tenemos una paradoja borgiana. Sí, probablemente ese mismo asunto que estás tocando podamos leerlo desde Pierre Menard o desde cualquiera de los textos más... Lon Noir, por ejemplo, El jardín de los senderos que se bifurcan, esos textos para mí son informática pura, en estado puro, ¿no? O sea, que él lo previó y lo deseó también, ¿no? Exactamente. José Manuel, no sé si quieres seguir un poco el duelo. Bueno, no, yo estoy encantado porque me parece un análisis súper lúcido. Ese vínculo Borges-Wikipedia me ha dejado. Borges habría sonreído de oreja a oreja. Seguro. Si te lo oye decir. Y sobre todo, claro, a mí es que yo también creo que a mí leer a Borges me cambió como persona, y desde luego yo sé que yo escribo marcado siempre por Borges. Y además marcado incluso cuando no sé que estoy marcado por Borges.
Y eso pasa durante mucho tiempo, ¿no? Yo, fíjate, la última novela que publiqué, que hace 10 años, que es una novela que cuenta la historia de un individuo que va, un historiador especializado en temas, en cultura sefardí, que va a un congreso en Israel, hace un viaje a Sefard, donde está la sinagoga de Isaac Luria, un famoso cabalista judío, y allí enloquece y se toma por otra persona y de alguna manera asume una especie de pasado que le viene encima, y a través de esa especie de locura, pues yo trato de rastrear esa huella judía sobre la identidad española de la que hablaba antes, ¿no? Y yo estaba muy feliz y muy contento pensando que era una idea buena, que se me había ocurrido una idea, oye, que no sé qué era lo que los franceses dicen introuvaille, ¿no? Un hallazgo, una buena ocurrencia, ¿no? Hasta que después de escribir la novela y después de publicarla, un día volví a releer, como hago cíclicamente con Borges, volví a Ficciones, que es el libro que a mí me abruma, y leyendo así alegremente encontré el siguiente párrafo. El cabalista de Jerusalén, Isaac Luria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo. Y me di cuenta que ahí, en esa frase, estaba la novela que yo acababa de escribir. O sea, exactamente. Y no tenía el menor recuerdo de esa frase. La tengo, está subrayada, así que en su día debió de importarme, ¿no? Pero entonces me quedé con una extraña, una doble sensación, por un lado de vacío debajo de los pies, pero donde yo me quería tan original y ocurrente, me daba cuenta que en realidad seguía bebiendo de Borges, y por otro lado de una infinita gratitud, porque es hermoso, digamos que el olvido es una de las formas superiores de sabiduría. Entonces, cuando lo que olvidas es en realidad lo que más profundamente incorpora, ¿no? Porque lo incorporas a tal punto que olvidas su origen, ¿no? Y yo creo que a Borges pues, le debo muchísimo, como decía Clara, ¿no? Y sí creo también, comparto que bien dirigido, un chaval de hoy puede encontrar en Borges un territorio fascinante. Pero claro, digo bien dirigido porque de todas maneras Borges exige una actitud lectora. Bueno, sin actitud lectora no hay lectura, o sea, pensar que pasar los ojos por encima de las líneas es leer. Claro, pero no solamente, es decir, exige un suplemento de curiosidad. Entonces, yo creo que ahí es donde la dirección, es decir, saber agitar la curiosidad del lector. Pero tú mencionabas El Señor de los Anillos. Yo creo que El Señor de los Anillos no podría haber sido escrito por Borges, porque a él le gustaba el cuento y la novela le pareció una falta de cortesía, ¿no? Pero realmente me parece que el mundo es ese. En cuanto a las influencias, yo tengo un libro que se llama Libro de los viajes equivocados, que se basa en Emma Suns. ¿Por qué? Porque en la primera parte de Emma Suns, Emma pelea por la justicia, la segunda parte pelea por la venganza, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿La justicia o la venganza? Esto pensado desde la violencia en Argentina o en España también, ¿por qué no? Claro. O sea, este tema que es la violencia, que hay que hacer, que hay que ejercer, está en Emma Suns, ya. Y a mí, que tengo una ideología absolutamente distinta y una escritura totalmente distinta, me mueve de una manera, y dentro de un cuento tengo una frase entera de Borges que es lo que él hubiera hecho, copiar, ¿no? Copiar. ¿No? Esta nota tan bonita de Monterroso, que es Virtudes y defectos de seguir a Borges, ¿no? O sea, Borges, como tú bien decías, te hace papilla por un lado, porque uno tiene conciencia de que jamás va a escribir como él, jamás, o sea, es inaccesible. Pero por otro lado es un estímulo escritor de primerísima línea, ¿no? A mí lo que siempre me fascina particularmente en él es la justeza del lenguaje. Es un alucine como escribe. Es increíble. O sea, cada frase de Borges no hay un solo elemento en esa frase que sobre. Es decir,
pero tampoco hay ninguno que falte. Quiero decir, tiene la sensación de que si sacas una conjunción o un adverbio la frase se hunde, ¿no? O sea, es un grado de perfección total. O sea, y es asombroso, porque al mismo tiempo es muy austero. Es decir, no es prolijo en su escritura. Es decir, es mira, yo creo que junto con San Juan de la Cruz, mira los vecindarios más extraños, los dos escritores donde yo creo que sintaxis, ritmo y semántica van al mismo lugar. ¿No? O sea que es una cosa dificilísima, esto que yo mostraba de la sintaxis del cuento, ¿no? Lo podríamos analizar a nivel de ritmo y a nivel de lo que está contando también. Entonces, esta unión de todos los elementos del lenguaje para narrar, yo creo que ellos dos. Sí, Clara, José Manuel, estamos girando en torno a 3 o 4 conceptos que parecen antagónicos, ¿no? La complejidad y la perfección, o la juventud y Borges, que parecen 2 conceptos antagónicos también, a los que estamos muy enamorados de su obra y de su figura, y a los que damos clase a veces de escritura o de talleres o charlas o estamos en el mundo de la divulgación, a veces se nos hace difícil compartir este mundo con la juventud, a ver, ¿cómo lo digo sin herir sensibilidades? La juventud de la imagen rápida, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para compartir esta emoción que nos genera esta obra, Clara? Mira, yo te diría que es un autor en mil hojas, ¿no? Que uno puede leer una capa de Borges, que se leen, son 4 páginas, o sea, no creo que te canse demasiado 4 páginas, y te vas a quedar con algo muy bueno. También puedes quedarte a vivir en el cuento durante toda la vida y también sacarás cosas muy buenas. Es estos autores polisémicos, absolutamente. O sea, yo creo que los jóvenes estarán con lo rápido, pero no son tontos. O sea, yo trabajo mucho con jóvenes y cuanto mejor es la comida que les das, ¿no? Cuanto más alimentas al monstruo, el monstruo más quiere comer. ¿No? Entonces quizás el problema es que no confiamos en que la literatura puede despertar pasiones, pero eso yo lo digo por experiencia. O sea, si tú, lo del chico que cuidaba víboras, ese chico no tenía ningún dato para ser amante de Borges, sin embargo lo era, quizá porque en su casa sus padres encontró un libro, se lo dijeron, yo qué sé por qué, ¿no? Pero yo creo que echamos la culpa a los jóvenes cuando habría que hablar del sistema educativo más bien, ¿no? O sea, cómo se generan los lectores, cuánto dinero pone el ministerio en bibliotecas, o sea, que es un tema que excede, le echamos la culpa a Borges. Borges es una mina de oro para alguien que escribe o para alguien que lee. Sí. ¿No? Y con un poco de entusiasmo, creo, pues yo 40 años dando talleres, con un poco de entusiasmo, la gente se engancha a Borges, pero se engancha como una droga. Sí. ¿No? Entonces, probablemente tenga que ver, a riesgo, con el punto joven de Borges que señalaba José Manuel, con conectar las juventudes, digamos, ¿no? El espíritu joven de todos los atractivos que puede tener y toda la universalidad que tienen los asuntos que trata Borges, con la necesidad de universalidad que tiene. Mira, estaba pensando, perdona que te interrumpa, estaba pensando en San Pedro y en el Indignados, ¿no? El discurso del de Indignados, que fue un discurso juvenil, es un discurso de 2 viejos. O sea, en ese sentido creo que deberíamos pensar la historia como si fuera una Aleph, para dar sentido a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, depende de la ventana que nos asomemos, veremos una cosa o la otra. Y esto es lo que constituye un clásico, ¿no? Y un clásico es un tipo que siempre nos va a decir algo nuevo, que siempre tiene un secreto. ¿Eso no le interesa a un joven? Claro. Sí, además, de todas maneras, es que la juventud, o sea, la juventud no es más que un fenómeno biológico. Claro. La juventud me refiero en cuanto a tener la piel tersa y tener 18 años. Ahora, la juventud mental, bueno, aparte del pequeño hecho de que yo tenía una gran amiga, una escritora que se llamaba Ana María Matute, y ella siempre me decía, José Manuel, nosotros nos morimos niños viejos. Entonces yo creo que toda la juventud, o sea, la infancia, somos lo mismo con más arrugas o con menos arrugas. Yo he conocido ancianos de 15 años y he conocido jóvenes de 90. Hay gente que es mayor
desde la más tierna infancia porque carece de la menor imaginación y de la menor curiosidad y de la menor gana de ir a ningún sitio. Y hay personas que pueden tener los años que tengan y que están corroídos por la inquietud, por la curiosidad, por la búsqueda. Ese es, digamos, que dirían el valor juvenil, desligado de la condición biológica, ¿no? Así que no me extraña nada que San Pedro, que siempre fue peleón hasta el último segundo de su existencia, fuera No es la masa, ¿no? no, y de hecho él era un referente, San Pedro Pero era un referente. de él, o sea, está él. Absolutamente. Y hay un tema que no tocamos que quiero pensar que tiene que ver con la juventud, más allá de la solemnidad de la que hablaba Clara, que tiene que ver con el humor, ¿no? Sí, claro. El humor como el humor borgiano es casi un género, ¿no? Como quien dice el humor inglés. El día que cumple 85 años lo entrevista a un canal de televisión argentina y la pregunta que le hace el entrevistador es: ¿usted qué espera, Borges? Dice: lo que esperamos todos, un paro cardíaco. Está esa otra historia que me gusta mucho, que era muy viejito ya y estos sucesivos cicerones que tenía los lleva del brazo, ¿no?, a una conferencia, y cuando sale le dice: Borges, sabe que la gente estaba llorando. Y se queda Borges pensando y dice: y soy poeta, soy ciego y soy argentino. Si no lloran, son unos canallas. Es fantástico, ¿no? Incluso los chistes que se inventan como dichos por Borges, ¿no? Claro. Sí, yo creo que su gracia es su capacidad de seguir generando a su alrededor. Sí, sí, sí. ¿No? Porque como es imposible de entender del todo, el tipo sigue generando. Y yo lo imagino, porque así lo conocí, con esa especie de sonrisa burlona detrás de todo lo solemne, ¿no? Es el tipo menos solemne del planeta. Sí. Mira, yo ya les comentaba que mi adoración por Borges fue temprana y ha sido permanente, ¿no? Yo trabajé durante mucho tiempo como periodista en redacciones de diversos medios, y en los años 80, en el año 82 exactamente, yo estaba trabajando en un periódico en Madrid, el diario Informaciones, y un amigo mío de la editorial Alianza me comentó: oye, ¿sabes que Jorge Luis Borges está en Madrid? Pero está de paso, no lo sabe nadie, y se ha quedado porque ha tenido un problema, se torció un tobillo, no sé qué problema ha tenido, y se ha tenido que quedar en un hotelito ahí al lado de la plaza de Santa Ana, en Madrid. Y yo vivía al lado de la plaza de Santa Ana, pero del otro lado. Y entonces le pregunté qué hotel era, y ni corto ni perezoso cogí el teléfono, marqué el número del hotel, pedí por la habitación del señor Jorge Luis Borges, y de repente yo esperaba que se pusiera, no sé, pues un secretario o alguien, ¿no? Y de repente oigo: sí. Digo: sí, muy buena, soy José Manuel Fajardo, un periodista español, quería hablar con Jorge Luis Borges, si es posible. Y sí, soy yo. Digo: ah. Entonces me quedé así, paralizado un segundo, porque era él. Digo: Borges. Y entonces empecé a dar una explicación. Digo: no, es que tal, pues me he enterado y me gustaría mucho hacer una entrevista. Y entonces hubo un silencio sepulcral que duró un poquito. Y yo estaba ahí pendiente, y de repente dice: ¿y cómo dijo que se llama? Digo: José Manuel Fajardo. Y dice: ah, como Saavedra Fajardo. Claro. ¿Podés venir esta tarde a las 4? Y me recibió a las 4, y le hice la peor entrevista que he hecho en toda mi vida, porque estaba tan absolutamente abrumado por el hecho de ir a entrevistar a Borges que no daba pie con bola, no me acordaba de los títulos de los cuentos. Bueno, fue un desastre. Pero él me pareció una persona totalmente cordial, cordial. con mucho retintín, mucho humor, ¿no? Porque yo, Mucho humor, claro, yo me esforzaba en ser muy inteligente en mis preguntas, con lo cual aquello era un desastre mayor todavía. Y entonces, y yo me decía cada tanto, me decía: si usted lo dice, será así. Y entonces yo no sabía si me estaba tomando el pelo o me estaba dando la razón. No, mira, cuando tomaba exámenes en la facultad, dar examen con Borges se las traía, y además eran exámenes orales. Pero él no te interrumpía nunca y te ponía al final 10. Decía: pero ¿cómo voy a interrumpir a una señorita? Y lo decía muy seriamente, ¿eh?
Entonces, simplemente por ese rato de charla literaria, el tipo te pone un 10. Y también los sábados por la tarde recibía en su casa a gente que quería hablar de anglosajón. Ahí iban, ¿no? Y gente rarísima, además, toda mezclada, y hablaban todas las tardes gratis con Borges de anglosajón. Lo que es un tipo con estas características, ¿no? Exacto. Para ir Yo cerrando me acuerdo, este Aleph pero- infinito, perdón, José Manuel, sí. tienes la palabra, después digo lo que tenía que decir. No, era solo un segundito que estaba pensando, eh, ahora que hablaba sobre el tema de anglosajón y tal, estaba pensando que en esa conversación que tuve en aquella entrevista tan mala con Borges, eh, pero que como quedó escrita, pues ahí está, ¿no? Después incluso hice un texto, una especie de glosa a través del recuerdo mío de esa entrevista, ¿no? Pero me acuerdo que él me decía que él siempre se había considerado más poeta que narrador. Aunque me decía, bueno, pero todo el mundo piensa que no, que yo soy cuentista, pero a mí en realidad la poesía, yo creo que lo que yo mejor escribo es poesía. Y, y entonces eso me ha recordado un poema suyo que siempre, cuando lo leí, un poema escrito en inglés, que siempre me trae una imagen distinta de Borges que uno tiene en la cabeza, porque trae una imagen de un Borges mucho más pasional o sentimental del Borges de sus narraciones, ¿no? Cito solamente los últimos versos, ¿no? El poema se llama ¿Con qué puedo retenerte? Y acaba con unos versos, bueno, los versos están en español, es una traducción de Roberto Fernández Retamar, la que utiliza, ¿no? Dice, está dedicado a una mujer y dice, te ofrezco explicaciones de ti misma, teorías sobre ti misma, auténticas y sorprendentes noticias de ti misma. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Intento sobornarte con la incertidumbre, con el peligro, con la derrota. Y yo cuando leí este poema dije, es el poema de un joven. De un Sí, joven. me parece un poema extremadamente juvenil, ¿no? Y yo no creo que quizás esa pasión de juego que hay en toda la obra de Borges también es otra de esas grandes conexiones para que un joven lector pueda entrar en él, ¿no? Yo creo que bajo la aparente frialdad a veces de su prosa, yo creo que había un corazón mucho más No, apasionado no y tiene más nada de juvenil. frío. Recuerdo ese poema que termina, me duele una mujer en todo el cuerpo, Sí, señor. Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que todo lo contrario de un autor frío es equivocar el Exacto. sentido de Borges. Un autor caliente, pero su amor es el idioma. Es el Claro. idioma. Es una de las grandes promociones que uno puede hacer en esto de divulgar, ¿no? De quitar ese San Benito de el intelectual de los intelectuales como casi como un insulto, ¿no? Sí. Para ir cerrando este Aleph, les voy a pedir una recomendación práctica, porque en este juego de tener a Borges en internet, esto que estamos haciendo que es tan parecido a la referencia que hacía Clara sobre Wikipedia, ¿no? Sobre esto también hay todo un... Internet ha como renovado las lecturas de Borges, las lecturas matemáticas, las lecturas científicas, las lecturas de los medios. Les voy a pedir a cada uno que nos recomienden a los que están viendo una obra y por qué, como para que esto también, esta charla que estamos teniendo, se alargue en muchas casas. ¿Una obra de Borges o de cualquier persona? De Borges. De Borges. Yo les recomendaría 4 cuentos, ¿puedo? De manera mezclada, recomendaría, creo que es una buena guía para leerlo además. Recomendaría El Muerto, El Sur, Emma Suns y Las Ruinas Circulares. Leídos en este orden además, ¿no? Porque me parece que cada uno va sumando complejidad al que sigue y que en ellos hay un espectro de Borges desde la gauchesca a lo internacional, a lo filosófico, a la literatura fantástica, que es un tema que no hemos hablado, pero es un tema también enorme en Borges, ¿no? Entonces, yo cuando doy Borges lo doy así, elijo estos 4 textos y a partir de ahí vamos abriendo como podamos, ¿no? Porque es un autor que yo nunca terminaré de abarcar, eso lo tengo transparente también. Para ser especialista en Borges habría que dedicarle la vida, ¿no? Claro.
pero Claro. para disfrutar a Borges hay que dedicar un rato, no es para tanto. En capas, como dijiste tú, en capas. En mil hojas, hay que írselo comiendo, poco a poco. José Manuel. Bueno, yo lo que voy a recomendar creo que está alguno de lo que tú has recomendado. Yo es un libro en concreto, que es el libro Ficciones. Es que yo creo que hay libros que son como países. Es decir, hay libros a los que te podrías ir a vivir. Y yo llevo viviendo, desde que tenía 16 años, llevo viviendo aquí. Ya pensé que te conocía de algún lado yo, ¿eh? Sí, Nos hemos visto por ahí. estamos por las páginas. Sí. Nos habremos visto donde las ruinas circulares, seguro. Alguna ruina nos encontramos. No, pero realmente Ficciones es un país. Es decir, entras en ese libro y nunca se acaba. Yo no sé cuántas veces lo he releído, pero nunca se acaba. Siempre le encuentras un paisaje nuevo, un ángulo nuevo de que abordar. Y es un país donde se vive bien, además. Así que... Clara, José Manuel, muchísimas gracias. A todos los que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Y nada, lo mejor que puede salir de esta charla es que cada uno en sus casas vaya a coger un libro, a agarrar un libro, a leerlo y a visitar a Borges y a visitar sus países, que son tan infinitos como el Aleph. Seguramente que sí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. 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 Encantado, ¿eh? Igualmente.